Bien, mis hermanos, entonces el día de hoy, como siempre, quisiera compartir mi pantalla y ahí está. Eh, Hace, creo, 3 semanas empecé con un tema titulado, eh, vamos a ver si lo puedo poner acá, sí. Recuerda de dónde has caído. Y hoy prácticamente quisiera dar la tercera parte. Eh, Ya hemos desarrollado 2 partes y solo quisiera como a medida de resumen recordarles que específicamente estábamos leyendo Apocalipsis en esa parte cuando el Señor habla al apóstol Juan, dándole esa palabra específica de un mensaje a las 7 iglesias. Un mensaje en el que específicamente hace referencia como una especie de admiración, reconoce el trabajo de esta iglesia, pero luego le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras del inicio, del principio. Y específicamente en eso quisiera centrar el mensaje el día de hoy, las 7 obras que hiciste al principio. La palabra del Señor nos deja ver que en este mensaje a la iglesia, a una de las 7 iglesias, prácticamente entiendo yo, por lo que yo al final pude entender y lo expresé creo en la segunda parte, que el Señor está bien, recibe el trabajo que se ha hecho, pero luego le dice que se recuerde de dónde ha caído. Le dice que prácticamente vuelve a tu primer amor. Y no sé, yo de pronto me ponía a pensar que una de las cosas que podría provocar que nosotros dejemos ese primer amor, que es un amor tan especial hacia la pareja, hacia los hijos, una de esas cosas es el trabajo. Lamentablemente, el trabajo es una bendición. No tener trabajo es estresante, es preocupante. Algunas personas que no tienen trabajo pueden llegar a un punto de depresión, incluso al suicidio. Entonces el trabajo es importante, pero cuando nosotros pasamos una parte extensa, metidos en el trabajo, lo más seguro es que se va enfriando los cuidados a la familia. Los extremos son malos, eso lo hemos dicho muchas veces, hemos enseñado muchas veces que los extremos son malos, entonces nosotros tenemos que encontrar un equilibrio. La idea es encontrar un equilibrio, pero una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que si el primer amor se mantiene hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, entonces ese hogar va a ser un hogar sólido, estable, fuerte. En medio de las adversidades, ese hogar se va a mantener. Yo no sé, supongo que ustedes también quieren lo mismo que yo quiero. Yo quiero un hogar sólido, estable y que si a los 8 o 9 años que ya vamos a cumplir dentro de poco con mi esposa de estar casados, si hemos cometido errores, pues, bueno, no si hemos cometido, efectivamente hemos cometido errores, pues que jamás sean lo suficientemente grandes como para traerse al suelo el matrimonio. Entonces, una de las cosas que va a hacer que nos levantemos una y otra vez es que haya amor suficiente y ese primer amor va a provocar eso específicamente. Entonces, eh, quisiera de esa manera compartir desde ya las 7 obras que hiciste al principio. Se recuerdan que en la segunda parte hice referencia a las 7 obras, pero
fue una charla más que todo, no tanto con un fondo espiritual. Entonces, el día de hoy, yo quisiera, en los 35 minutos que voy a desarrollar el tema, específicamente hacerlo a la luz de la palabra. Y se recuerdan ustedes que yo les explicaba que una de esas obras que hicimos al principio es tener mucha comunicación. Y hoy quisiera llevarles hacia un pasaje en la Biblia que dice Proverbios capítulo 5, verso 15. Dice así: bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Bueno, no sé cómo podrá decir otra versión. De hecho, sería interesante ver otra versión. Voy a ver si puedo abrir acá. Vamos a ver, estamos hablando de Proverbios 5:15. Voy a buscar acá, denme un momentito, Proverbios capítulo 5, verso 15. Vamos a ponerle en otra versión, pero si me permiten un segundo. Ay, perdón. Voy a compartir acá Proverbios capítulo 5, verso 15, pero en otras versiones. Vamos a ver raudales, raudales. Es que esa palabra raudales me llamó la atención. Bueno, miren la versión Kadosh. Dice, bebe el agua de tu propia cisterna, agua fresca de tu propio pozo. Raudales, 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 brota de tu pozo. Esta versión dice, la que brota de tu pozo. Esta versión dice, la que fluye de tu pozo. Bueno, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con la comunicación? Pues muchísimo, porque fíjese que cuando yo leía este pasaje que específicamente hace referencia a el agua, bebe el agua de tu propia cisterna. El agua podría hacer referencia a las palabras, fíjese. En cierta manera, nosotros podríamos decir que, de un momentito, estoy tratando de compartir mi pantalla, es que, vamos a ver cómo le hacemos acá. Sí, aquí está. Perdonen mis hermanos. Bueno, ahí está. Bebe el agua de tu propia cisterna. Cuando yo pienso en agua, pienso en palabras, porque las palabras en cierta manera son como agua. Yo no sé si ustedes vieron una película llamada El Náufrago. Tenía mucha agua este náufrago, pero no tenía con quién platicar. Entonces le hace una carita a una pelota. Entonces él hace como que platica con una pelota de marca Wilson. Y supuestamente la pelota se vuelve su amigo. En la película es muy triste cuando se ve que la pelota pues la pierde. Ya no tiene con quién hablar. Yo creo que hablar uno con alguien es como tomar agua. En cierta manera, cuando uno no tiene con quién hablar, ha de ser como no tener agua. Y aquí dice, bebe el agua de tu propia cisterna. La realidad es que yo aquí lo podría asociar con que escuches la voz de tu pareja. Porque la pareja es como tu propia cisterna, es el lugar que en cierta manera nos alimenta. Ahí sí que tal vez literalmente, ¿verdad? Por ejemplo, un padre alimenta literalmente a sus hijos, pero también las palabras, en cierta manera, en la comunicación vienen a ser como esa agua. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Yo creo que esto ya lo he explicado alguna vez, pero la persona con quien más tenemos que hablar nosotros
es con nuestra pareja. Es decir, de todas las personas con quien yo hable, la persona con quien más debería hablar, tener comunicación es con mi esposa. Imagínense ustedes que yo pase más tiempo hablando con mis compañeros o mis compañeras de trabajo de la cantidad de tiempo que paso hablando con mi esposa. Hay algo que no está bien. Va, lo mismo pasa con los hijos. Imagínense que los hijos pasan más tiempo hablando con sus cuates que con su papá, que con su mamá. Hay algo ahí que no está bien. Se está bebiendo agua de otras cisternas. Está escuchando a alguien más. Entonces, comunicación es beber agua de tu propia cisterna, es escuchar la voz de tu pareja, de tus hijos. Eso es beber agua de tu propia cisterna. Ahora, el siguiente punto que tenemos por acá, en el punto número 2, es el tiempo de calidad. Y curiosamente acá, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Aquí le está hablando específicamente a nosotros los hombres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y en una ocasión recuerdo haber predicado al respecto de que si algo puede obstruir las oraciones que nosotros hacemos los hombres, es el que nosotros no estemos conviviendo de una manera comprensiva con nuestra pareja. Pero yo quisiera quedarme con esta parte que dice convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Prácticamente convivir de manera comprensiva es dar tiempo de calidad. Porque probablemente van a haber diferencias, no probablemente, van a haber diferencias. Pero nosotros no podemos pasar todo el tiempo discutiendo, sacando en cara, alegando con nuestra pareja, porque ese ya no sería un tiempo de convivencia de manera comprensiva. Es normal que hayan diferencias y que nosotros las platiquemos con mucho respeto. Nosotros podemos decirle a nuestra pareja, la mujer le puede decir al hombre lo que no le está pareciendo. Pero si pasa más tiempo diciéndole lo que no le parece que conviviendo de manera comprensiva, no es un tiempo de calidad, es un tiempo de reclamos y eso puede ir destruyendo la buena relación en el matrimonio. Lo mismo se aplica con los hijos. Si nosotros vamos a estar un tiempo con nuestros hijos, tiene que ser de manera comprensiva. El tiempo que nuestros hijos están viviendo no es el mismo tiempo que nosotros vivimos. Nosotros tenemos que ser comprensivos con ellos si nosotros queremos que ellos hagan las cosas tal como nos las enseñaron a nosotros nuestros abuelos o nuestros padres. Nosotros no estamos actuando de manera comprensiva con nuestros hijos. Entonces voy a pasar al punto número 3, que sería escuchar antes de hablar. Y vamos a ver en la palabra un pasaje muy interesante que hace referencia a escuchar antes de hablar. Se trata de Proverbios capítulo 18, verso 13. Y esta vez he colocado la versión oro. Y dice así, quien responde antes de oír muestra ser un insensato y digno de confusión. Este pasaje es clarísimo.
es muy claro lo que está diciendo acá. Quien responde antes de oír. Nosotros tenemos que aprender a oír. Una de las cosas que tal vez todos deberíamos desarrollar es la habilidad para poder oír, escuchar antes de hablar. Es muy difícil eso. Probablemente hay personas profesionales para escuchar, los que son psicólogos, tal vez, ¿verdad? No tanto de profesión, sino que de, ¿cómo se le llama en este caso? Cuando alguien es algo, pero no porque lo haya estudiado, de vocación, ahí sale, vino la palabra ahí a mi mente, vocación. Cuando alguien de vocación es psicólogo o es pastor, por ejemplo, entonces tienes habilidad para escuchar. Y probablemente todos debemos desarrollar esa habilidad. Como padres, debemos aprender a escuchar a nuestros hijos. Si nuestros hijos se van dando cuenta que no los escuchamos, no van a tener ganas de hablar, porque solo dicen una cosa y nosotros tenemos 5 cosas que decirles. Lo mismo pasa con nuestra pareja. Como testimonio, les digo que mi esposa es muy buena escuchadora. Y a mí me cuesta. Trato la manera, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Este pasaje es para mí hoy. Bueno, todos son para mí, ¿verdad? Y espero que también para ustedes, pero a lo que quiero llegar con esto es a que debemos aprender. Mire, cuando uno tiene ganas de decir algo y la otra persona está, debería morderse un poquito la lengua, morderse un poco la lengua para esperar. Ajá, sí, pues sí. Porque fíjese usted que cuando uno escucha a una persona le demuestra que le interesa. Porque usted no va a ponerse a escuchar a una persona que no le interesa, ¿o sí? Por supuesto que no. Escuchar a una persona es una manera de demostrar que le interesa. Y si le demuestra que le interesa, le demuestra que le ama. Por eso es que en ese primer amor, una de las cosas que se hacían era escuchar. Ajá, pues sí. Ahí se podían llegar 10, 11 de la noche, colgados en el teléfono, bueno, ahora en el chat, los patojos, ¿verdad? En el WhatsApp, pero habían tantas cosas que hacer, pero era más importante estar escuchando. Lamentablemente eso va cambiando cuando se deja el primer amor y pues a lo mejor trabajar, hacer dinero, atender el negocio, atender los clientes, se puede volver más importante que atender a la pareja. Pero la invitación de hoy es que analicemos a la luz de la palabra esas cosas que necesitamos nosotros, que necesitamos eh, esas obras, volver a hacer esas obras que hicimos al principio, porque de esa manera nosotros vamos a poder restaurar nuestros matrimonios, restaurarlos. Podemos pasar orando, Padre, restaura mi matrimonio y orando, pero hay un tiempo para orar. No me vaya a malinterpretar, por favor. Hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo para actuar, para hacer, para hacer. Si nosotros pasamos haciendo sin orar, cometemos un error. Pero si pasamos orando sin hacer, también estaríamos cometiendo un error. La invitación acá es que hagamos comunicación de calidad bebiendo el agua de nuestra propia cisterna, es decir, escuchando la voz, bebiéndonos la voz de nuestra pareja, en lugar de estar escuchando a alguien más. Y que obviamente el tiempo de calidad sea un tiempo de convivencia de manera comprensiva. Y eso también va de las mujeres hacia los hombres, porque las mujeres aquí podrían decir, bueno, esa es obligación del hombre, hacer una convivencia de manera comprensiva. De ninguna manera es solo función de los hombres, es función de ambos, de ambos. Y en este caso, escuchar antes de hablar. Quien responde antes de oír muestra ser un insensato y digno de confusión. Es decir,
es muy común que nosotros estemos confundidos cuando hablamos si no hemos escuchado. A mí me ha pasado. A veces hay alguien que me quiere decir algo empresarialmente en los negocios, pero por no escucharlo me pongo a hablar y de repente, no, es que yo no le quería decir eso. Lo que yo le quería decir es esto y eso. Disculpe, ya me metí a hablar de otra cosa. Suele pasar. Pasemos entonces al número 4, que vendría siendo comprender antes de ser comprendido. Y lo que sucede es que fíjese que si usted no escucha, no puede comprender. Por eso es que comprender antes de ser comprendido lo coloqué después de escuchar, antes de hablar. Porque sencillamente una de las cosas que hace falta en el hogar es comprensión. Por eso es que en este pasaje que vimos acá dice, vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva. Una de las cosas que hace falta es comprender, fíjese usted que si nosotros, los hombres, comprendiéramos el esfuerzo que hace nuestra esposa para poder atender a los hijos, atender su trabajo o el negocio, atender la casa y atender todavía nuestras peticiones, si fuéramos un poco más comprensivos, entonces otra relación tendríamos. Pero a veces lo único que nosotros hacemos es exigir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprender, comprender. Cuando nosotros comprendemos, antes de ser comprendidos, hay una gran posibilidad de que nosotros seamos comprendidos también, porque la palabra del Señor tiene un principio y es el principio de la siembra y la cosecha. Si siembro comprensión, entonces voy a cosechar comprensión. Pero no es ese pasaje el que tengo por acá, aunque caería bien también. Acá tengo Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y me quisiera quedar con esta parte que dice, sed todos de un mismo sentir. ¿Sabe por qué? Porque cuando todos somos de un mismo sentir en la casa, entonces uno se vuelve comprensivo. Es decir, si yo siento ciertas cosas que mi pareja está haciendo o dejando de hacer, perdón, por atenderme, por estar conmigo, entonces yo me vuelvo prácticamente más comprensivo antes de que me comprendan a mí. Lo mismo pasa con los hijos. Si los padres de familia tratáramos la manera de comprender a nuestros hijos antes de que ellos nos comprendan a nosotros, teníamos una mejor relación con ellos. Pero lo mismo se aplica de los hijos hacia los padres. Si los padres tienen, perdón, si los hijos trataran la manera de comprender a su papá y a su mamá antes de que le comprenda, a la puches, entonces sería bonito, porque entonces si mi esposa está tratando de comprenderme antes de que pues, yo la comprenda y yo estoy comprendiéndola antes de que me comprenda a mí, entonces entramos en una especie de competencia o concurso de ver quién comprende primero a la otra persona. ¡Ja! Entonces se crea un ambiente de comprensión y entonces hay menos gritos, menos insultos, menos ofensas, menos reclamos y por lo tanto más felicidad en el hogar. Comprender antes de ser comprendidos es fundamental para el éxito en el matrimonio, el éxito en la familia, el éxito en la casa. Yo no escucho ningún amén por ahí, pero voy a suponer que me están siguiendo y que están de acuerdo con lo que les estoy diciendo, mis hermanos y mis Amén. hermanas. Gloria a Dios. Aleluya.
El número 5, la obra número 5 que seguro hicimos al principio, yo lo expliqué la semana que estuve desarrollando. El tema es el contacto físico, que les explicaba yo que una de las cosas que se hacía en ese primer amor y que se hace con nuestros hijos en ese primer amor es el contacto físico. Fíjese que por lo menos durante el día, mis hijos, por lo menos, como yo ahorita tengo la bendición que una buena parte de mi tiempo estoy trabajando desde la casa, entonces como estoy ahí a la mano, ¿sí? Le digo que durante el día por lo menos unas de 5 a 10 veces me vienen a ver aquí donde estoy trabajando a la oficina y me vienen a abrazar y a besar. Y se siente tan especial, tan rico eso. Lo mismo pasa con mi esposa, ¿va? Yo por lo general me levanto un poco más temprano que ella, entonces yo me vengo a trabajar a la computadora, que es donde hago una buena parte de mi trabajo, y ella cuando se levanta, pues entonces me va a buscar y me viene a abrazar, y es tan especial eso. Y eso es lo que tendríamos nosotros que tratar la manera que no se vaya perdiendo ese contacto físico, esa cercanía de un abrazo, aunque sea tocar, verá, tomar de la mano, del brazo, es ese contacto físico. Y miremos lo que dice acá Lucas capítulo 15, verso 20. Esta es aquella parábola del hijo pródigo. Se recuerdan que el hijo se había ido de la casa a gastar ahí sí que su herencia, y luego cuando ya se había malgastado todo y ya estaba que no tenía ni qué comer, entonces volvió con su padre. Pero aquí en el verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cómo venía el hijo en ese momento? Es una pregunta que yo les hago a ustedes. Si lo que él estaba haciendo era cuidar cerdos, cuidar cochitos, ¿será que venía oloroso? No, venía pestoso a coche. Bueno, ya el coche bien lavado, bien limpio y cocido, son bien ricos los chicharrones, ¿va? Pero mientras no es así, es un tufo, como dicen por ahí. Pero papá no le estuvo importando, pues entonces lo mismo puede pasar, ¿verdad? Ya con nuestra pareja, con nuestros hijos. Bueno, como viene cansado, sucio de trabajar, peor si trabaja en un trabajo así donde tiene mucho esfuerzo físico. Entonces, chica, la mujer no quiere que se le acerque, le anda bañate, apestoso. Ahí hay algo que está fallando, pues, porque en cierta manera cuando estaban de novios podía venir sucio, apestoso, lleno de grasa o qué sé yo, y de un brinco, se le prendía al cuello y lo abrazaba y lo besaba. Entonces esas son las obras que tenemos nosotros que volver a hacer, que se hicieron al principio. Esas obras van a provocar y van a probar que efectivamente estamos ahí sí que volviendo a ese primer amor tan especial, que en cierta manera es vital para poder sostener un matrimonio. Y la parte número 6, que pues a lo mejor este pasaje podría ser sustento, Lucas capítulo 15, verso 20, para este también, porque aquí podemos ver prácticamente que se echó sobre su cuello y le besó. Pero tengo otro pasaje que coloqué acá para el sustento bíblico espiritual, y se trata de Génesis capítulo 27, verso 27. Y dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo.
Bueno, hay muchos pasajes en la Biblia donde encontramos nosotros un abrazo, un beso. No solo está Lucas 15:20 o Génesis 27:27. Los besos pueden ser en cierta manera encontrados en la palabra del Señor como una manera de probar que hay una cercanía, que hay una amistad, que hay confianza. Tanto así que ahí se recuerdan que Lucas iba a decir yo, ahí se recuerdan que Judas le tenía mucha confianza al Señor, tanto que comía de su mismo plato, mojaba su pan, metía la mano en su mismo plato. Entonces, en cierta manera, era de confianza. Y por eso es que con un beso lo señala para poderlo entregar. Judas no besó a todos. O sea que no se saludaban de beso comúnmente, porque si hubiera sido así, Judas hubiera besado a todos y primero a Jesús y luego al resto, o primero al resto y por último a Jesús. Pero no era así, sino que más que todo, este es un beso en sentido de confianza, en sentido de amistad, pero el resultado, obviamente, la razón por la cual lo besó era porque lo quería entregar. Y no es a eso lo que quiero llegar, ¿verdad? Nosotros debemos besar a nuestra pareja, a nuestros hijos, pero no en sentido beso de Judas, ¿va? Así, así decía mi papá bromeando. Una vez íbamos ahí por el parque y se estaban besando una mujer con un hombre. Entonces mi papá tenía ganas de bromear y les dijo, espero que ese no sea beso de Judas, ¿va? Se puso bien bravo el señor, ¿verdad? Que después de eso le estaba enseñando los puños a mi papá. Pero no, hombre, yo más que todo lo que quería es hacer referencia a la importancia que tienen los abrazos y los besos. ¿Es una obra que se hacía al principio o no? Con nuestros hijos al principio, ay, desde que nacieron, ¿verdad? Ay, mira, tan chulo el bebecito. ¡Mua! A besarlo o a besarla. Y lo mismo pasa con los niños, es pequeño, ¿va? Uno le da muchos besos. Y lo ideal sería que en cierta manera eso nunca se perdiera. No, 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 porque estamos escuchando la transmisión. Amén. Entonces, llegan tantas ocupaciones y tantas cosas que hacer en el matrimonio, en la casa, y se le va dando importancia a las cosas que no son importantes. ¿Por qué le digo se le va dando importancia a las cosas que no son importantes? Porque entre las cosas que son importantes para sostener un matrimonio, para que un hogar, los hijos, estén ahí sólido, pegado a la casa, es que ellos se sientan amados. Si yo me siento amado por mi esposa, yo voy a luchar por mi esposa, por mi pareja, y si ella se siente amada por mí, también va a luchar por mí. En el momento que ya no nos sentimos amados, hablo como hijo ahorita, por nuestros padres, comenzamos a buscar quién nos ama afuera. Y una forma de demostrar, es una forma, no estoy diciendo que es la única forma, de demostrar o probar que amamos es a través de los abrazos y los besos. Y ya llevo 36 minutos de estar predicando, vamos a pasar al punto número 7, que decíamos que son los detalles y los regalos. Y para eso, pues este famoso pasaje, ¿verdad? Que hace referencia acá que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando se trata de recibir detalles y regalos, probablemente a todos nos gusta, probablemente a todos, pero nosotros debemos tomar la iniciativa.
Toma la iniciativa. Según la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 7, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, cuando nosotros damos un detalle, un regalo a nuestra pareja, no necesariamente cuando es su cumpleaños, ¿va? Aunque está bien hacerlo para el cumpleaños, pero no necesariamente. Entonces, lo más seguro es que pues en algún momento va a pasar lo mismo de esa persona hacia nosotros. Y si no pasara de esa persona hacia nosotros, de todas formas, el principio se cumple. Dios no pasa por alto sus principios y entonces cuando nosotros damos algo, siempre lo vamos a recibir. Eso es algo que en cierta manera nosotros tenemos que tener muy presente y a los hijos les gusta, fíjese. Claro que hay que ver también que no se vuelva una costumbre, decir no se vuelva una costumbre así como ya de todos los días, porque lo que pasa es que si usted dice, chica, ya que el hermano dijo en el punto 7 que hay que dar regalos, todos los días le voy a comprar un regalo a mi esposo, podría decir la mujer, entonces le compro un regalo todos los días. Lo más seguro es que también va perdiendo importancia. Entonces ya un momento que ya se pierde ese valor, se pierde ese valor cuando algo se vuelve muy rutinario, a eso que llegar que estaba buscando esa palabra rutinaria, entonces también se pierde la importancia. ¿Cada cuánto entonces, hermano? ¿Cada cuánto? Bueno, eso ya queda a criterio de cada uno, no sé, tal vez cada 15 días, cada mes, o cada 8, no lo sé, o tampoco crear una rutina así como que todos los lunes le voy a comprar un detalle en su chocolativo. No, 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 yo pienso que crear una rutina así no es conveniente porque lo mejor es sorprender. Lo mejor es sorprender. Eso podría en cierta manera ser más atractivo que una rutina. Así es que mis hermanos y mis hermanas, yo anhelo con todo mi corazón que si de alguna manera la palabra del Señor ha venido a nuestra vida a hablarnos, pues la recibamos con todo nuestro corazón y que comprendamos y aprendamos que es necesario volver a hacer las obras. Para volver a hacer las obras, primero tenemos que arrepentirnos. Para arrepentirnos, primero tenemos que reconocer desde dónde hemos caído. Y eso yo ya lo expliqué. No lo voy a volver a explicar. Yo creo que hasta grabamos y publicamos esos mensajes por si alguien los quiere escuchar, pues si no estuvieron presentes ese día. Pero llevo 40 minutos y quisiera orar para bendecir su familia, su casa y que el Señor nos ayude. Ojo, no son solo 7 las horas que se hicieron al inicio. Habrán otras, habrán otras. Yo hice referencia a esas 7 basadas en mi propia experiencia, que sé que las hicimos al principio, a lo mejor ya no las hacemos algunas con la misma intensidad, pero la palabra es para todos, para que podamos aprender todos. Entonces, yo en mi casa la recibimos y espero que ustedes también la reciban y que sirva para poder redarguir y edificar esa familia. Así es que voy a orar. Oremos ahí en su lugar, por favor, acompáñenme. Padre Santo que estás en los cielos y en todo lugar, nos conectamos ahora a través de la oración contigo para darte gracias por nuestra casa, gracias por nuestra pareja, gracias por nuestros hijos. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de tenerles y también, Señor, sabemos que hemos cometido errores y que probablemente, Señor, hayamos caído de ese primer amor en la casa y que ahora, Señor, al reconocerlo, podemos arrepentirnos
y podemos hacer las obras que hicimos al principio. Gracias por tu palabra, la cual viene ahora, Señor, a enseñarnos más allá de un discurso, más allá de una charla, más allá de una conferencia. Recibimos tu palabra con todo nuestro corazón, creyendo que tu palabra es viva y es eficaz, y que ahora esa eficacia viene sobre nosotros para poder ayudarnos a seguir adelante. Oro por los hogares, oro por los matrimonios, por las casas de cada uno de mis hermanos, las familias que están representadas en esta reunión, creyendo, Padre Santo, que tú llevarás hacia adelante esos hogares y estas casas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios.